Señor, gracias por hoy, gracias por este tiempo para estudiar su palabra. Señor, prepara nuestros corazones para recibir su mensaje. Señor, queremos conocerlo más. Queremos crecer en nuestras relaciones contigo. Pero eso siempre es por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, ilumine sus escrituras hoy. Que cuando salimos hoy de la iglesia podemos decir, yo encontré mi Señor y Salvador. Eso es el propósito. Siempre cuando reunimos. Señor, ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando el libro de 1 de Corintios todavía. Y estamos en capítulo 15. Y la semana pasada empezamos este capítulo que es acerca de la resurrección. Y en realidad esto es la defensa de Pablo. Pablo está hablando, eso es casi siempre con Pablo. Si ustedes no saben, Pablo siempre cuando él está hablando es de la posición como un abogado. Siempre él está dando una defensa y puede ver fácilmente cómo él está construyendo su argumento. Y esta mañana es increíble lo que Pablo está haciendo aquí acerca de la resurrección. Y necesitamos entender que la resurrección es esencial. Es esencial, es parte de la fundación de nuestra fe. Y sabemos hoy en día hay un ataque en la resurrección de Cristo. Hay pastores que no creen en la resurrección, que están predicando que la resurrección no es esencial en nuestra fe. Paula, la última vez cuando fuimos a los Estados, estaba en una iglesia y el pastor, y eso fue por la Pascua, dice, si creen en la resurrección está bien, si no, está bien también. ¿Cómo es posible? Para mí es ridículo. Es esencial, es parte de la fundación de nuestra fe. Pero esto es que está pasando en las iglesias hoy en día. No, obviamente no todos, pero algunos. El apóstol Pablo en los primeros 11 versículos prueba que la resurrección corporal de Cristo es un hecho histórico, no se puede negar. ¿Verdad? Aprendemos esto en la Biblia y si quiere puede leer en otras cosas seculares. Puede leer acerca de la crucifixión de Cristo. Esto es un hecho. El asunto es la resurrección. Especialmente para él, porque él vio con sus propios ojos Cristo resucitado. Él sabe, Cristo vive. Entonces imagínense para Pablo escuchando a alguien decir, no creo en la resurrección. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y recuerda, ¿qué estaba haciendo Pablo cuando encontró Cristo resucitado? ¿Recuerdan? Persiguiendo la iglesia. Si alguien quiere mentir acerca de la resurrección, es Pablo. Él odia la iglesia. Pero no, él dice, Cristo vive. Cristo vive. ¿Por qué Pablo defendió y probó tan cuidadosamente la resurrección de Jesús? Es porque algunos de ellos en la iglesia de Corintio estaban negando la resurrección. Imagínense, esto es 20 años
años después de la resurrección. Entonces, wow. No es como ahora, 2000 años después. 20 años. Es increíble. Y es triste porque en versículo 11 dice, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué significa? Cuando ellos llegaron y predicar el evangelio, los corintios creen. ¿En qué? Todo el mensaje. Sabemos cuando Pablo y los apóstoles y cualquier persona, Apolos, Cefas, está predicando, es todo el mensaje, no solo parte. Entonces, ¿qué está pasando con algunos en la iglesia de Corinto? Recuerden que la ciudad de Corinto es una provincia de ¿qué? Grecia. Una provincia de Grecia. Y la filosofía griega consideraba la resurrección corporal indeseable. Porque para ellos el espíritu puro sin el cuerpo era un estado superior. Entonces es fácil que esta idea pueda entrar a la iglesia en Corinto. Pero es muy importante que entendamos lo que la resurrección es. ¿Sabe qué es? Vamos a ver. La resurrección no es simplemente la vida después de la muerte. La resurrección es la continuación de la vida en cuerpos glorificados después de la muerte. Creo que casi todos de ustedes han pensado en un momento acerca de ¿qué es mi vida después de la muerte? ¿Qué tipo de cuerpo tengo? ¿O tengo un cuerpo o no? ¿O solo un espíritu? ¿Es mi espíritu y mi alma o es solo mi alma? ¿O es los dos? ¿O es todos juntos? ¿Qué es? Vamos a ver, tenemos este capítulo. Necesitamos ser muy agradecidos por los corintios y sus ideas extrañas, porque es por eso tenemos este capítulo para explicar todo eso. Es una bendición para nosotros, pero para ellos una exhortación un poco diferente. La resurrección es la continuación de la vida en cuerpos glorificados después de la muerte. Nuestros cuerpos ahora no son cuerpos glorificados. Amén. Gracias a Dios. Yo no quiero este cuerpo en la eternidad. Este cuerpo tiene 44 años y duele. Entonces no puedo imaginar usando este cuerpo por toda la eternidad. Eso suena horrible. Eso no es nuestros cuerpos glorificados. Estos cuerpos son corruptos. ¿Por qué? Por el pecado. Y no durarán para siempre. No pueden. Un día en cuerpos perfectos. No importa cuánto lo cuidemos, cuánto ejercicio hagamos, no podemos preservar nuestros cuerpos para siempre. Es imposible. Es imposible. Piensen en esto. Todo esto es temporal. En ese mundo, todo es temporal. Que Dios nos abra los ojos para tener la eternidad en nuestros pensamientos. Que eso es nuestro enfoque, en la eternidad. Pero muchas veces estamos enfocados en ¿qué? Es temporal. ¿Qué estamos comiendo para el almuerzo? Es temporal. Cualquier cosa en este mundo es temporal. Algún día cambiaremos este cuerpo por un cuerpo glorificado y perfecto que durará toda la eternidad. Entonces, para Pablo y en realidad para cada creyente, el negar la resurrección de los muertos es un ataque directo a la resurrección de Cristo.
Pablo podía entender que un no creyente negara esa verdad fundamental del cristianismo, pero un creyente nunca. ¿Verdad? Es fácil de entender si hablamos con alguien en la calle y dicen, ya, no creo en la resurrección. Está bien. Pero nosotros, ¿cómo es posible? Es imposible. Es parte de nuestra fundación. ¿Ok? ¿Qué pasa si removamos un parte de la fundación de este edificio? Una sección grande. Y ustedes no saben. ¿Quiere entrar el edificio? Es like, venga, todo está bien, pero esa parte no tiene fundación. Si quieres entrar allá, está bien. ¿Qué piensa? Like, no. No podemos remover nada de nuestra fundación. O todo caiga. No solo parte, todo. Lo que Pablo dice aquí en estos versículos es ingenioso. Él toma el punto de vista de los corintios, de lo que no existe la resurrección de los muertos. Y él sigue esa lógica para ver cómo esa idea afecta todo el mensaje del Evangelio. Él les dice, ok, si los que dicen que la resurrección de los muertos no existe, tienen la razón, estos serían los resultados de esa creencia. Entonces vamos a leer nuestro texto para hoy, versículos 12 al 19. En capítulo 15 de 1 de Corintios. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Podemos poner estos versículos como un argumento en tres partes. ¿Ok? Primero, versículos 12 y 13. Leamos de nuevo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Eso es parte 1. Entonces, Pablo empezó con la posición de los apóstoles, incluyéndose a él mismo. Y esto es acerca del Evangelio. Y en realidad, este debe ser nuestra posición también. Eso es la posición de cada creyente, que Cristo resucitó de entre los muertos. Y luego da la posición de algunos de los corintios. Y por el resto de esta sección sigue ese racionamiento para demostrar las consecuencias de esta posición. Entonces dice aquí, nosotros, Pablo y los apóstoles, predicamos que Cristo ha sido levantado de los muertos. Esto es la posición de Pablo. Continuamos, versículo 12. Algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos. Pero
versículo 13, si no hay resurrección de los muertos, ni Cristo ha sido levantado. ¿Ok? Podemos ver, ¿verdad? Es clara. Esta es la idea. Entonces, Pablo dijo, cuando fuimos a Corintios, ya haya sido Pablo o Apolos o Cefas o cualquier otra persona, predicamos todo el evangelio que incluyó la resurrección. Entonces, ¿cómo es posible que algunos de ustedes digan que no hay resurrección de los muertos? Ustedes saben qué es el mensaje. Entonces, ¿cómo es posible esto está pasando en la iglesia? La implicación de este punto de vista es que quienes han muerto y quienes morirán no tendrán una futura existencia que involucra una forma corporal glorificada. La realidad de la resurrección es el hecho que es corporal. Versículo 13. Continúa con su lógica diciendo, ok, si su posición es correcta de los corintios y no hay una resurrección de los muertos, entonces eso significa que nadie ha resucitado y que nadie nunca resucitará. Y por tanto eso significaría que Cristo no resucitó. Piensen en nuestra realidad si Cristo no resucitó. Esta mañana. Estamos aquí esta mañana, ¿verdad? Dando gloria a un hombre muerto. Cada cosa que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, una mentira. ¿Qué tenemos? Sin la resurrección, porque muchas veces no pensamos en la resurrección. Pero es esencial. ¿Qué tenemos sin la resurrección? ¿Qué esperamos? Dando gloria, estamos enseñando una mentira. Tenemos nada. ¿Orando a quién? Un hombre muerto. Qué bueno. ¿Qué sirve? Nada. ¿Qué esperanza tendríamos? Nada. Pablo está demostrándoles los errores de negar la resurrección. Un comentarista dijo acerca de la resurrección: cuando consideramos la complejidad del cuerpo humano, ¿viste su cuerpo? Es algo increíble, su cuerpo, cada parte, especialmente las partes que usted no puede ver. Sí, es increíble cómo el cuerpo humano funciona, ¿verdad? Deberíamos asombrarnos del poder y el genio del Dios que lo diseñó y creó. Y cuando realmente lo pensamos, no debería ser más sorprendente el que vivamos de nuevo que el hecho de que vivamos en absoluto. El Dios que hizo nuestros cuerpos del polvo de la tierra, ciertamente puede hacerlos nuevamente. Eso es la verdad. Dios hizo el cuerpo del polvo de la tierra. ¿Es difícil de entender eso? No. Entonces, ¿cómo es posible la resurrección? Es difícil de entender. Vamos a mover la segunda parte, versículos 14 al 16. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué? La lógica sería, si fuera verdad que Cristo no ha sido levantado, entonces ambos nuestra prédica y su creencia son en vano, es decir, inútil. Más que esto,
seríamos testigos falsos de Dios porque dimos falso testimonio acerca de Dios, diciendo el que levantó a Cristo. Si de acuerdo con ustedes los muertos no son levantados, entonces Cristo tampoco ha sido levantado. Estamos siguiendo el punto de vista de los corintios. Él está diciendo, si ustedes estuvieran correctos y no hay resurrección, todos los apóstoles, incluyéndome a mí, están equivocados. Y nuestro mensaje, el Evangelio, es mentira. Por eso dice en versículo 14, vana es entonces nuestra predicación. Y es vano o inútil o vacía significa. No tan solo nuestra prédica es vacía, también la fe de ustedes sería vacía o inútil. Aquellos que niegan la resurrección corporal de Cristo no tienen un mensaje de esperanza para este mundo perdido y que está muriendo. ¿Qué mensaje tengo yo esta mañana si Cristo no hubiera resucitado? No tengo. ¿Estamos reuniendo para qué? Para nada. No sirve. ¿Qué esperanza tienen ustedes si Cristo no vive? En esencia está diciendo que sin la resurrección su prédica es una mentira. Y peor que eso, es mentira que están predicando en el nombre de Dios. Serían falsos testigos de Dios. Eso es increíble que Pablo está haciendo, porque él sabe que es la verdad. ¿Right? Pero ¿por qué? Eso es de la posición de Pablo. Dios sí resucitó a Jesús de entre los muertos y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Los apóstoles no son falsos testigos, pero en realidad los falsos testigos son los que niegan la resurrección de Cristo, es decir, algunos de los corintios. Eso es que él está haciendo. Cuando ellos leen eso, espero, Pablo no es un testigo, él está hablando de mí, yo soy el testigo falso. Increíble. Pero eso es el propósito de esa. Para ellos saber claramente sus decisiones y cómo afecta su realidad y su futuro en Cristo. Y la última parte, versículos 17 y 18. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Siguiendo con el punto de vista de los que dicen que no hay resurrección, si Cristo no ha sido resucitado, entonces nuestra fe es en vana, inútil o vacía, y usted, es decir, aquellos que viven, todavía están en sus pecados. Y también los que han dormido, es decir, han muerto en Cristo, permanecen perdidos. Sin la resurrección no tenemos la salvación de Dios. No podemos ser salvos. No vemos aquí, ¿verdad?, que Pablo menciona el sacrificio de Cristo que pagó el precio por completo por nuestros pecados. ¿Por qué? Es interesante. No tenemos. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección es la prueba que Dios aceptó la obra de Jesús en la cruz para pagar nuestros pecados por completo. La resurrección es la prueba.
Esto es la cosa que distingue a Cristo de cualquier otro hombre en el mundo. La resurrección. Al ver el sacrificio de su Hijo, Dios dijo, ofrenda aceptada. Y vemos esto en la forma de ¿qué? La resurrección. La resurrección es la prueba que Cristo conquistó el pecado y la muerte. Eso es la prueba. Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice que Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 6:23, la primera parte dice que porque la paga del pecado es muerte. Porque la penalidad o pago del pecado es la muerte, Jesús fue entregado. ¿Por quién? Por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. El pago o la penalidad por nuestros pecados fue aceptado solo por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y porque el pago fue aceptado, es decir, cancelado por completo. No sabemos eso. Yo aprendí esa cosa aquí en Costa Rica. Cancelado. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Cuando me voy a la ferretería, me encanta eso. Yo necesito comprar algo. ¿Qué pasa? Yo necesito esa cosa. ¿Y qué dice la persona después de eso? Va a pagar en la caja. Hay 3 estaciones en la ferretería. No entiendo porque en los estados solo uno. Yo tengo mi cosa y me voy. Nada más. Y cuando me voy a la caja, ¿qué pasa? Yo pago y yo recibí, ¿qué? Un sello que dice cancelado. Es una imagen muy clara. ¿Qué significa? Todo fue pagado, ¿verdad? Y por eso dice cancelado. Eso es que pasó en la cruz. ¿Sabemos esto? Para la resurrección de Cristo. Todo fue cancelado por completo. Cristo fue resucitado, venció la muerte y su resurrección es el sello de nuestra justificación. ¿Sabe eso? Es un sello. Y eso es de acuerdo con Romanos 4:25. ¿Y qué recibimos cuando somos justificados? La última parte de Romanos 6:23 que dice, la dádiva de Dios es vida eterna en ¿quién? Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos destinados a la resurrección a base de la resurrección de Jesús. Cristo es nuestra esperanza viva. Pero sin la resurrección, hermanos, el dolor de la muerte permanecería. ¿Sabe eso? Sin la resurrección. Sin la resurrección, cuando alguien cerca de nosotros muere, ¿cómo sentimos? Es completamente diferente. Porque sabemos en ese momento, eso es el último momento con esa persona. Nada más. Es solo por la resurrección que tenemos esperanza. Digo, sí, es solo por un momento. Porque un día estamos juntos en el cielo. Sin la resurrección, el dolor de la muerte permanecería para siempre. Duele. Y dice, esa sería la realidad no solo para quienes viven. También versículo 18 dice, los que han dormido, es decir, han muerto en Cristo, estarían perdidos.
Entonces, ¿por qué los cristianos que murieron estarían perdidos si Cristo no resucitó? ¿Sabe? Porque si el sacrificio de Cristo en la cruz no pagó por nuestros pecados, entonces cuando esos cristianos murieron, aún están en sus pecados. Es por eso. Ellos murieron en sus pecados junto con el resto de la humanidad caída. No hay ninguna diferencia. Aquí en versículo 19 nos da la conclusión de todo este argumento. Vamos a leer versículo 19. Entonces también, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo para el perdón de nuestros... dame un momento. Okay. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para este vida, sin la resurrección, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Wow. Sin la resurrección no tenemos esperanza. Al creer en la muerte y la resurrección de Cristo, hemos puesto nuestra confianza en Cristo para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Pero si Cristo no resucitó de los muertos, esto significa que nunca hemos sido perdonados y no tenemos esperanza en el futuro. Y somos los más desdichados de todos los hombres. Esa es la cosa. La vida cristiana puede ser difícil, ¿verdad? La vida cristiana puede ser difícil en este mundo. Este mundo es hostil hacia Cristo y sus seguidores. En muchos lugares en el mundo es muy difícil ser un cristiano. ¿Sabes? Posiblemente algunos de ustedes han experimentado persecución en sus vidas. Yo he hablado con algunas personas que crecieron católica y ese cambio puede ser difícil, pero es difícil. Yo he conocido personas en este mundo que por su decisión de seguir a Cristo, sus vidas cambiaron completamente. Cualquier persona que pone su fe en Cristo, eso cambia su vida completamente, sí, pero de otra manera. Muchos han sido, cuando me fui muchas veces a Nepal y India, dando conferencias para los pastores. Muchos de los pastores han sido repudiados por sus familias y no pueden volver a su pueblo y algunos de su país. Hay pastores en Nepal que son de India y de India en Nepal por su decisión. ¿Y sabe qué eso significa? Si yo soy casado y yo tomo la decisión de seguir a Cristo, mi esposa y mis hijos permanecen en el pueblo. Me voy solo. Yo pierdo todo en mi vida. Eso sucede con ellos. Es difícil a escuchar sus testimonios, a seguir Cristo. Porque cuando pensamos en mi camino de Cristo, I'm like, wow, eso nunca sucede conmigo. Fue súper fácil. Pero para ellos es completamente diferente. A seguir a Cristo han sido golpeados, burlados, encarcelados por su fe. Una conferencia que hicimos, hay un pastor, porque los pastores llegan por la montaña, por pie. Y uno no llegó. ¿Sabe qué pasó? Alguien dijo al policía que él es un cristiano y pastor. ¿Dónde estaba él? En la montaña. ¿Dónde? Desnudo, atado a un árbol.
por días sin comida y sin agua. Y el misionero se fue y fue peleando con la policía y todos por el cuerpo de él. Eso cuesta vidas para seguir a Cristo. Imagínense, han sufrido persecución, sufrimientos, dificultades, todas esas cosas en el nombre de Cristo. Y piensen cómo fácil es su relación con Cristo aquí en Costa Rica. No es difícil. Es lo mismo conmigo en los estados. Es fácil. Y aún miles de personas son martirizados por su fe cada año. ¿Sabe eso? Hay más gente ahora, en este siglo, que son martirizados por su fe que antes. Miles de personas cada año. Entonces, piensen, en este versículo 19, si Cristo no resucitó, esas personas sufrieron en vano por nada y no tienen futuro, y por eso serían los más desdichados de todos los hombres. Y eso sería el caso con todos los cristianos, ¿verdad? Yo puedo pensar en mi vida, si no hay resurrección y Cristo es muerto, en este momento yo dejé toda mi vida en los Estados Unidos. Yo saqué toda mi familia aquí en Costa Rica. Esto afecta a mi esposa, esto afecta a mis hijos, esto afecta a todas mis relaciones porque son diferentes. Para seguir a Cristo, predicando todos los domingos y miércoles acerca de un hombre muerto. Esto es mi vida. Imagínense, no tengo un presente o futuro. Esto es que Pablo está diciendo. Sin la resurrección, afecta todo. Si Cristo no resucitó, como dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, el mundo estaría correcto al creer que el mensaje de la cruz es una ¿qué? Locura. Eso es la verdad. Si Cristo no resucitó. Wow. Hay una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, hay un pastor, Schütz, está siendo vigilado de cerca por los nazis, debido por su fe y porque él fue un pastor. Un día asistió a una de las grandes convenciones de Hitler. Eso fue, I'm like, wow, qué increíble. Él está allá, donde un orador hablaba duramente en contra de los judíos. La audiencia estaba de acuerdo con todo lo que decía y se estaban alborotando. En ese momento, el orador vio al pastor entre la multitud y dijo eso: eres un tonto por creer en un judío crucificado y muerto. El pastor se puso de pie inmediatamente y dijo: sí, Señor, de hecho sería un tonto si creyera en un judío crucificado y muerto. Pero yo creo en el Hijo resucitado y vivo de Dios. Ok, cambia todo. Eso cambia todo, la resurrección. Nunca podemos decir la resurrección es algo que podemos creer o no creer. Es esencial.
Cristo ha resucitado verdaderamente. Y esa es nuestra bendita realidad. Es por la resurrección que encontramos no solo el perdón por nuestros pecados, pero también la vida abundante en Cristo. Es más que eso. La vida que vivimos en el presente, vivimos todos los días en el poder de la resurrección. ¿Sabe eso? Vivimos en el poder de la resurrección diariamente, ahora, haciendo la voluntad de nuestro Padre cada día. Podemos hacerlo cada día. Qué increíble es nuestra realidad. Y porque Cristo resucitó, tenemos un glorioso futuro. Vivimos para Él hoy, pero nuestro futuro, es glorioso. Un día estaremos en la presencia de nuestro Señor y Salvador cara a cara para siempre. Porque la realidad es que Cristo resucitó y vive. El cristiano no es el más desdichado de todos los hombres. Para nada. Nuestro Salvador vive y por eso somos los más bendecidos en el mundo. Cristo es nuestra esperanza viva. Amén. Oremos. Señor. Servimos un Señor y Salvador que vive. Nuestro Señor conquistó la muerte. Por eso tenemos la oportunidad a vivir para ti diariamente. Tenemos esperanza diariamente. Y tenemos una esperanza futuro. No podemos esperar por ese día cuando somos cara a cara con nuestro Señor. No puedo imaginar viendo mi Señor y Salvador por la primera vez cara a cara. Qué hermoso ese día. Esto es nuestra esperanza. Señor, ayúdanos a vivir en el poder de la resurrección diariamente. Es porque sabemos que nuestro Señor vive, que tenemos esperanza. Señor, necesitamos vivir en la victoria siempre, porque nuestro Señor es victorioso. Gracias, Señor, que cuando oramos nos escucha, porque nuestro Dios vive. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús.